Como anunciáramos hace un momentico, en escena don Héctor Acosta, agrónomo, ingeniero agrónomo, miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo en escena. Bienvenido, profesor, ¿qué tal? Muy buenos días, María, buenos días, Ángel. Muy agradecido que me hayan invitado a su interesante programa Buenos Días, República Dominicana, y por supuesto un saludo a todos los amigos televidentes. Señor Héctor, usted es un hombre que sabe de campo, ¿verdad? Sabe de producción, sabe de agricultura. Hoy precisamente hay una huelga en las 14 provincias del Cibao por los altos costos de la canasta familiar. Sabemos el tema de la pandemia, sabemos la influencia internacional, pero ya todo ha ido disminuyendo. Sin embargo, en la República Dominicana la inflación ha sido bastante fuerte, ha golpeado a la gente. En un país donde se produce de todo, donde el 85% de lo que consumimos se produce Bájalo aquí. a 70 en este momento. ¿Por qué está todo tan caro? Sí, bueno, es muy lamentable lo que está pasando en el país, o lo que ha pasado en la gestión de este gobierno, en el tema agropecuario, que prácticamente se replica a todos los demás sectores de la vida nacional, la misma situación. Pero en el caso que nos ocupa del sector agropecuario, ha sido un gobierno que ha sido completamente deficiente en materia agropecuaria. Y hay muchos factores que provocan eso. Lo primero es que es un gobierno que no ha tenido planificación de la producción, que es determinante. Es un gobierno que improvisa las decisiones que toma y en muchos casos tienen que revertirla, echarla hacia atrás de nuevo. Es un gobierno que la primera medida en materia agropecuaria que adoptó fue la cancelación de más de 1.000 profesionales del sector agropecuario en áreas especializadas de la producción. Profesionales que, como ustedes saben, no solamente hay que formarlos en el país, sino que muchos de ellos se especializan fuera del país. Y evidentemente eso tuvo un impacto negativo en términos de lo que es la asistencia técnica o los servicios de extensión del Ministerio de Agricultura hacia los productores nacionales. Eso tiene un efecto en la producción, naturalmente. Pero al mismo tiempo eso tuvo un efecto en lo que es los sistemas de control y seguimiento y vigilancia en puertos, aeropuertos y fronteras, que es donde se evita que entren las enfermedades al país. Entonces mucho de eso tuvo que ver con lo que fue la introducción y el mal manejo de lo que fue la peste porcina africana en el sector porcino. Pero es que cancelaron a todos los técnicos. Precisamente. Sí. Y lo grave es que esas sustituciones no fueron por profesionales del área. En la mayoría de los casos fueron gente que no tenían experiencia, no tenían formación. Que criaban puerco, y entonces como criaban puerco vamos a nombrarlo aquí, sí. El otro criaba gallina o era gallero. Y compañeritos. Así es, y creen que eso lo vincula al sector. Esos técnicos, el Estado invirtió en ellos para formarlos, claro, esa es la mejor parte. Aquí y fuera del país, esos técnicos se mandan fuera a prepararse. Y además de eso, una de las cosas que más cuenta en un profesional, la experiencia. El presidente de Lampa, no recuerdo cómo Danilo, se llama, que lo sacaron como un perro ahora, el pobre. Tenía toda la vida ahí del local. Bueno, no lo sacaron, de eso. No lo sacaron, déjenme explicarle. Esa es otra torpeza del gobierno. El gobierno desde el año 2022, desde marzo más o menos, tomó la iniciativa, la decisión de querer tomar la AMPA. La AMPA es la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios. ¿Cómo trató de tomarla? Bueno, que tocaban las elecciones en septiembre del 22 y él se dio a la tarea de conocer una comisión de consenso que se había formado electoral, que se forma en función de lo que establecen los estatutos de la AMPA. Y formaron ellos una comisión electoral fuera de la parte estatutaria de la AMPA al margen. Hicieron unas elecciones que fueron recurridas en los tribunales. El tribunal... ¿Eso es un asalto? Sí. Bueno, el tribunal la tumbó esas elecciones, pero de nuevo organizaron otras elecciones y tienen otra directiva, de nuevo, formada por funcionarios del Ministerio de Agricultura. Algo nunca visto, nunca el Ministerio de Agricultura había tenido una injerencia tan directa en el caso de la AMPA. Bueno, pero siguiendo con esa trama que ellos tenían de tomar la AMPA, el viernes 14 de este mes, después que salieron los empleados de la AMPA, que está, la asociación está ahí en el Centro de los Héroes, como ustedes saben, fueron con militares con arma larga, funcionarios del Ministerio de Agricultura, y asaltaron y secuestraron la AMPA. Fueron con un cerrajero, un acto que, bueno,
es propio de regímenes dictatoriales. Wow. Rompieron los candados y la cerradura, tanto externa como interna, y tomaron la AMPA militarmente, y la tienen tomada militarmente. Naturalmente, eso se está recurriendo en los tribunales por parte de la AMPA, es la información que tenemos hasta este momento. Bueno, pero aparte de esa acción que ha tenido impacto en la producción naturalmente, ha tenido impacto en lo que es el número de furgones que rechazan, tanto en Europa como en Estados Unidos, por residuos de pesticidas, porque esos son los técnicos que tienen la capacidad para darle seguimiento a los niveles de pesticidas que eso está pasando, están rechazando. Eso está pasando, o sea, los niveles de rechazo han aumentado considerablemente después de la cancelación de todos sus profesionales agropecuarios. Pero en el otro caso importante por la reducción de la producción y por la quiebra de la mayoría de los productores en los diferentes sectores productivos fue el hecho de que este gobierno ha preferido las importaciones agropecuarias en lugar de diseñar políticas públicas para incentivar y motivar a nuestros productores, para aprovechar incluso la situación de crisis en el mundo, para que nosotros, que tenemos una agropecuaria fuerte, podamos aprovechar esa situación y hasta exportar en diferentes rubros. Bueno, usted sabe que en una oportunidad implementaron la ley tasa cero, que trajeron productos incluso de renglones, que aquí tenemos capacidad de producir una cantidad enorme, como es el caso de los pollos. La capacidad de producción de pollo del país anda en el orden de los 26 millones de unidades de pollos al mes. Y lo que se consume son de 18 a 19 millones de unidades mensuales. Lo que, dependiendo de la época del año, en diciembre se consume más, en otros meses menos. De 18 a 19, pues podemos producir 26 millones, pues con esa ley de tasa cero, invadieron los supermercados de pollo traídos, no de Estados Unidos. Desde antes de la ley. Desde antes de la ley. Bueno, muy buena observación de su parte. Ese tema de las importaciones agropecuarias ha sido con ley tasa cero y sin ley de tasa cero. Ellos no se han parado. La ley tasa cero para mí, y lo decíamos en radio. La duración, 6 meses. 6 meses. 6 meses, sí. Ya terminó la aplicación, pero ¿Y qué usted nada, sabe algo ningún de los efecto. Los almacenes llenos, hicieron un gran acopio de los los ricos de importadores. este Esa ley se hace para resolver un problema que ellos venían acumulando, que entendían que le podía ser perjudicial hasta judicialmente. Así es, pero fíjese, el resultado de esa ley fue que más o menos 170 importadores tuvieron una exención fiscal o tributaria, como usted quiera llamar, en este caso tributaria, del orden de los 1.700 millones. Inicialmente, cuando la ley se formuló, que estaba opuesto todo el sector productivo nacional, incluso la sociedad civil, pero la ha implementado de todas maneras. Se estimó que eran 267 millones que iba a ser el sacrificio del Estado. Fue 1.700 millones. Bueno, ¿y cómo se refleja el desastre en la producción agropecuaria? Que, como usted bien señala, el principal problema de este gobierno, desde que asumió el poder en agosto de 2020, ha sido el precio de los alimentos. O sea, un gobierno que no se preocupa por la alimentación primero de su pueblo es un gobierno que no va por buen camino. Si cogemos todos los sectores ha pasado lo mismo. Usted coge los hospitales y es un desastre. La cantidad de muertes de niños ha aumentado significativamente. La cantidad de madres que mueren ahí denunciado por la Organización de Naciones Unidas ha sido un desastre, ha aumentado. Nosotros estamos ahora mismo por encima de América Latina en muerte de madre, en diferentes circunstancias, principalmente en el tema de los partos. Bueno, si usted coge el tema de la energía eléctrica, que era uno de los temas de campaña, la energía eléctrica fue subiendo y subiendo y subiendo y nunca ha bajado de ahí. Si usted coge la educación, por ejemplo, a quien se le dedica una fortuna en el presupuesto nacional, sacamos el peor índice por los organismos internacionales. O sea, ¿usted entiende que en el país se está viviendo un periodo de retroceso? Por supuesto que sí, hemos retrocedido. Aunque desde el sector oficial se dice, ¿y en el pasado hubo algún avance? Bueno, avance significativo hubo. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Leonel Fernández, nadie puede debatirle que durante el periodo 96-2000 se hicieron las principales transformaciones institucionales del país, que hoy existen todavía. Y lo que pasó en sus segundos 2 periodos, del 2004 al 2012, es digno de tomarse en consideración en términos de infraestructura del país, no solamente de hospitales, de carreteras, de universidades, sino también en términos de lo que fue la producción agropecuaria. Fíjese,
una manera de medir lo que ha pasado con la situación agropecuaria y el costo de la vida, que como usted bien señala, María, ha sido uno de los principales problemas, vuelvo a repetir. Fíjese, en términos macroeconómicos, por ejemplo, la inflación del año pasado, medida diciembre por el Banco Central, al 31 de diciembre, fue de 7.83. Ustedes sabían que la parte de alimentos y bebidas no alcohólicas, que es como le llama el Banco Central, la parte de alimentos y esas cosas, fue la que más variación en el índice estuvo, subió, con un 11.19%. Y de ese 7.83, solamente alimentos y bebidas no alcohólicas contribuyó con 2.75%, más de un 35% en la variación de la inflación de ese año. Es el reflejo de que realmente el sector productivo nacional está en una situación y en este momento de desesperación. Y eso usted lo toma en todos los sectores, incluyendo en los sectores que somos fuertes en producción. Le mencioné el pollo, que somos fuertes. Le mencioné el arroz, que somos fuertes. Le puedo mencionar los huevos, banano, huevo, que somos plata. fuertes. En los víveres somos fuertes siempre. Pero fíjese lo que ha pasado con los precios de los víveres. El plátano, cómo se ha disparado. No tiene explicación por qué está tan caro el plátano, Realmente usted se pregunta y no hay explicación. Fíjese. Pero la gente tampoco está comprando mucho. Bueno, tiene que disminuir. Y entonces debía estar más barato. No, es que no baja nada. Todo sube y no baja. ¿Por qué? Fíjese, usted sabe que... ¿Cómo tú dices que no hay dinero? Bueno, fíjese, hablar de seguridad alimentaria, por ejemplo, tiene... Está en peligro en este momento en República Dominicana la seguridad alimentaria. Eso tiene dos componentes importantes, o tres. Una es, primero, que haya suficiente alimento. Segundo, que la calidad de ese alimento sea adecuada. Y tercero, que la gente tenga la capacidad de adquirirla. Correcto. El gobierno, lamentablemente, en su intervención en la rendición de cuenta última, se refirió al poder adquisitivo. Pero el presidente no tomó la cifra del Banco Central para hablar del poder adquisitivo. Lo que él se refirió de pollo índice, eso no tiene importancia en términos de poder adquisitivo, eso no se refiere a eso. El pollo índice era una medición que hacía la revista The Economy en Estados Unidos para medir con el caso del hamburger. El precio del hamburger, el Big Mac de McDonald's, en diferentes partes del mundo con relación a Estados Unidos. Eso no es poder adquisitivo. Claro, el verdadero poder adquisitivo usted lo calcula con el salario mínimo dividido entre la canasta básica familiar. El salario mínimo que él mencionó de 16.652,50 y la canasta básica familiar al 31 de diciembre del año pasado era de 25.725 pesos. Si usted lo divide, eso da un poder adquisitivo de la población del 63%. Si usted coge el 2011 que él señaló y hace lo mismo con un salario mínimo de 9.905 pesos contra una canasta básica familiar en ese entonces de 11.265 pesos, eso le da un poder adquisitivo de 88%. Y lo que no se complementaba en esa oportunidad se hacía a base de programas sociales, como el programa de solidaridad y Comer Primero. Hoy día, ante la realidad de una sequía que nos está afectando, aunque las últimas 2 semanas, previo a Semana Santa, la providencia divina nos ha bendecido con unas lluvias importantes que comienza ya a sentirse en las presas de la República Dominicana. Sí. ¿Usted cree que lo que nos viene de verano, donde tendrá que agudizarse la sequía, podría ser superado con la realidad que hoy tenemos? Bueno, mirando lo que pasó ya en esta sequía que hemos tenido, que como usted muy bien dice, gracias a Dios ha empezado a llover, no hay buenos augurios para el país. Fíjese, yo estuve hace 2 fines de semana en una reunión regional con productores en el área del sur, específicamente en Barahona, pero con incidencia de 4 provincias del sur. Y escuchando a los productores, por ejemplo, uno de ellos, puedo decir el nombre, Ficha Costa, que es uno de los principales líderes ganaderos, me decía, señores, es lamentable lo que pasó. Aquí ni ningún funcionario del gobierno se acercó para ver en qué ayudaba. Usted sabe que cuando viene la sequía, que es un asunto previsible, porque se sabe la época del año en que vienen, el gobierno tiene que anticiparse. ¿Anticiparse cómo? En los sitios donde no hay pozo, haciendo pozos para que la gente tenga, el ganado tenga agua. Y también hacer una coordinación para suministrarle pacas a esos productores. Bueno, pues nos decía Fiche que lamentablemente solamente una de las empresas
que compra leche, una de las procesadoras, fue quien se acercó a ellos y les suministró varios camiones de paca. El Estado no fue nunca a ayudarlo. Entonces, si usted agarra sector productivo por sector productivo... Pero el amigo Eric Rivero, sentado ahí donde está usted, hace alrededor de un mes aquí, presentó un nuevo programa para la protección del sector ganadero con un gran enfoque. Bueno, yo me enamoré de ese programa que presentó Eric Rivero aquí. Bueno, sí, respetamos lo que Eric pudo haber presentado. Ahora la realidad de los hechos son otras. La realidad de los hechos del sector ganadero y lo que yo escucho, las quejas de sus propios compañeros es que tanto que él luchaba en otros gobiernos para el sector ganadero y que no se han visto los resultados, todo lo contrario, la ganadería en este gobierno, como todos los sectores, que lo puedo mencionar uno por uno, ha retrocedido. Fíjese, de cerca de 60.000 productores de leche, con la situación que ha habido en los últimos 3 años, apenas quedan en el orden de 48.000 ganaderos. ¿Cómo? 20.000 menos. Pero claro, muchos productores ganaderos han dedicado su finca a otros usos, a usos madereros, a usos para biomasa, porque la situación es crítica, tanto en términos de producción como de rentabilidad. Pero usted coge así mismo la habichuela de San Juan, por ejemplo. ¿Usted sabe cuánto es la producción este año? Sí, tengo una queja muy dura de San Juan. Parece que han abandonado a los productores y se le está quedando la habichuela en las manos. Así mismo es, por el tema de las importaciones. Sí. Porque es un gobierno que no planifica. ¿Y por qué los productores no salen a quejarse? Ay, bueno, María. usted sabe que los productores se cuidan mucho. Ellos se han quejado, María. Lo que pasa es que mediáticamente no tienen repercusión. Ya usted dio en la clave. Mediáticamente hay una situación que en un momento dado explotará. Y es que tantas cosas que pasan, no solamente con el tema de la producción agropecuaria, en otros sectores, muerte de niños, muerte de personas, no sale. Por las redes se sabe, porque en las redes la suben. Pero fíjese, ese caso de San Juan, que el gobierno anunció un famoso plan de reconversión del Valle de San Juan. Sí. Eso se ha quedado en bulto, en designar una persona del Cibao para que fuera el director de eso, que lo que entró fue en contradicción con los técnicos de San Juan. Y hay una situación que no se ha visto el dinero ni las acciones para ese plan. La realidad es que lo que se produjo en San Juan de Belluelo fueron 320.000 quintales más o menos de habichuela. ¿Cómo? ¿Qué? Así es. Cuando la demanda del país son cerca de 1 millón de quintales al mes, el resto hay que traerla. Porque fíjense los cebolleros. Ahora y la gente de ajo, en Constanza hay una crisis en este momento. Pero fíjense, en medio de la pandemia, por ejemplo, voy a mencionarle algo, que fue un tema de cierre de la economía, casi a nivel mundial. Al cerrarse la economía, pues evidentemente se limitan los canales de distribución de los productos agropecuarios. Entonces, ¿quiénes fue los que más sufrieron esa oportunidad? Los productores agropecuarios, porque tenían excedentes. Pues el gobierno trajo muchísimos productos, hasta zanahoria le trajo. Usted vio... botando los camiones, los productores lo botaban, venían y lo traían a la capital y lo tiraban ahí en el mercado. Miren los cebolleros. Que usted sabe y de ahí para el basurero. Se produce principalmente en lo que es San Juan, en Vallejuelo, en Asua, aquí en lo que es Palenque. Bueno, los cebolleros programan con el ministro de Agricultura una producción de 800.000 quintales. No se puede producir todo lo que demanda el país porque la cebolla es un producto que está en determinada época del año. Entonces usted no puede producir suficiente para almacenar porque es un producto perecedero. La cebolla después que está cosechada apenas dura de 4 a 6 semanas. Bueno, se planifica eso. ¿Y qué hace el gobierno? Le trae más de 400.000 quintales de cebolla en los meses de enero, febrero y marzo que coincide con la producción nacional. ¿Qué provoca eso? Un excedente de cebolla, un sobreinventario. Se caen los precios de compra de la cebolla porque es natural. O sea, cuando usted tiene una sobreoferta, la aplicación de la ley de oferta y demanda, que es elástica en la mayoría de los productos agropecuarios, se cae el precio. Entonces, ahora mismo el gobierno hace un acuerdo para recibir la cebolla a través de los comercializadores, con apoyo del gobierno. Le recibieron más de 200.000 quintales y no se la ha pagado. Y los productores están en una quiebra total, porque mire, ese es un subsector, por ejemplo, que está compuesto principalmente por pequeños y medianos productores.
ahí no hay productores grandes. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen la capacidad financiera para aguantar una pérdida en una cosecha. Creo que hoy iban a protestar para el Ministerio de Agricultura. La cuestión de la sequía no es previsible. Sí. A eso me referí hace un momento, que eso es un asunto que se puede prever y se puede planificar para que no tenga un impacto tan grande. El gobierno tiene que hacer un inventario y ver, antes que llegue la sequía, cuáles son los lugares donde son más críticos, que no tienen pozos tubulares, y hacerle pozos y además prepararse para enviarle pacas de alimentos. Claro. Que hay muchas empresas que se dedican a que eso. se sabe cuál es el momento de la sequía. Por Patrón, supuesto. yo vi un acto la pasada semana, el pasado viernes, donde el presidente fue, en un acto que yo nunca había visto, a dejar aperturada la cosecha de arroz. ¿Cuál es la perspectiva de eso? Que el presidente tuvo que ir a la apertura. Es que es tan... No, bueno, el presidente, usted sabe la que primera vez que el presidente, usted sabe que siempre ha estado yendo a muchísimos actos que son hasta irrelevantes. Por ejemplo, en una ocasión vi ahí que estaba inaugurando unas obras irrelevantes de un almacén y una gran empresa. Y el parador de San Pedro. El parador de San Pedro, o sea, cosas donde un... Sí, pero la cosecha de arroz, ¿qué tan grande va a ser esta cosecha que daba lugar a la presencia del presidente? Todos los años, oiga bien, se hace un acto para la inauguración de la cosecha de arroz, donde participa el ministro de Agricultura, los productores, naturalmente, los molineros de arroz, y participan los bancos que están financiando el Programa Nacional de Pignoración. Pero Exacto. no es usual que el presidente vaya. Ahora, lamentablemente, el presidente fue a porque él quiere ir a todos los actos. O sea, que él desde que el presidente no se ha parado, cree que está en campaña permanente. Ha llenado el país de sueños y de obras que no se ha dado ni el primer Picasso. Y le puedo mencionar ejemplos específicos en el sector agropecuario. ¿Y qué le pasó lamentablemente? ¿Por qué que no pegan una? O le robaron a más de 20 vehículos. Ay, sí, Ay, yo tenía el anda, video fue ahí en ese acto. Ay, del presidente. Ay, sí. Ay, yo vi un amigo tu señor mío. que tenía 27,000 pesos para pagar una No, nómina. sí, amigo mío, ese Se lo muchacho. llevaron. Roberto Familia. Familia, Pero amigo usted mío, sabe lo vi quién es casi Roberto llorando. Familia. Pero Roberto no puede estar Pero llorando es tampoco por fuerte, 27,000 está bien, pesitos, Ángel, hombre. pero caray. No, hombre, no. Pero en una actividad del Familia, presidente. ven que te lo voy a dar. Ángel, En una pero es la actividad del violación a su presidente, vehículo. óyeme, Hombre, no. la delincuencia Mire, está desafiando ¿Usted al sabe quién es gobierno. Roberto Familia? Roberto Familia es uno de los principales líderes del sector agropecuario. Sí. Y es presidente de años de lo que es la Asociación de Factoría de Reforma Sí, Agraria. así es. En el caso de Un la- gran amigo desde que yo trabajaba en Y la como es Z. a más de 20 personas. Le abrieron los Gracias. vehículos frente al presidente. Frente ahí. al presidente. Eso ¿Y no dónde tiene. estaban los militares que estaban ahí? Gracias, patrón. Don Héctor Acosta, bueno, creo que vamos a tener que continuar esta conversación en algún momento en los próximos días. Quedan muchos porque la verdad temas. que se nos quedaron varios temas. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias Gracias a también a ustedes nuestro por público. invitarme. La mañana de hoy. Nos vemos mañana.